Me gusta el de vinola. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya Son llamas. y ceniza mi voz, da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy, por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló. Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz. No sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para el encuentro con la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias. Por eso te pido que me ilumines para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza y su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que a la luz de tu palabra encontremos la verdad sobre nuestra vida y podamos ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esa palabra, que nos dispongamos a escuchar con la actitud de discípulo tuyo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el libro de Job. Son 42 capítulos, dividido en 4 partes. Imposible leerlos todos, algunas reflexiones y una síntesis de este hermoso libro. Job es la historia del hombre justo que sufre y se pregunta por qué. Drama que experimentan o padecemos muchos. Obra que encierra una reflexión profunda en la vida del creyente justo. La experiencia de la miseria, de la propia existencia y las consecuencias del mal. Al final se hace este planteamiento. Dios, en su infinita sabiduría
y misericordia, da sentido al misterio insondable del dolor y el sufrimiento. Este libro lleva el título de su protagonista. Puede que no sea real ni haya existido, pero lo importante es el mensaje que se quiere dar. Lo comparo un poco cuando celebramos los santos arcángeles. Se designa la función, no el ser. Aquí también lo mismo, se designa no el ser, sino lo que quiere darnos a entender este libro y que es de mucha actualidad. Este era un hombre torturado, sufriente, que se atreve a dirigirse a Dios con libertad y sin temor, dándole un bello mensaje sobre el dolor. En todo el Antiguo Testamento, escribe el filósofo Kierkegaard, no hay una figura a la que uno se acerque con tanta confianza, franqueza y alivio como a Job, porque en él es todo tan humano. Nadie en el mundo ha expresado como él la pasión del dolor. El autor es desconocido. La pureza del lenguaje y la elegancia de estilo hace pensar que se trata de una obra compuesta en la edad de oro de la poesía y literatura hebreas. ¿Cuál es el contenido doctrinal? En él se va a ventilar el problema del dolor, del mal y del bien. Y se discute si supuesta la providencia divina que el Señor tiene con todos los hombres, los justos deben esperar de él premios solamente en la otra vida o también en esta. Y también si los males y los bienes los permite Dios indiferentemente a buenos y a malos, según sus ocultos misterios. Para dar su parecer va desfilando ante los ojos de Job muchos amigos, con peregrinas proposiciones. Job, que tiene su corazón fijo en el Señor, sale triunfante con su acendrada paciencia. El texto clave podría ser este. Anótenlo en el cuaderno si están haciendo notas. Si recibimos los bienes de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Job 2:10. Esa es como la síntesis de este primer libro sapiencial, Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? Por eso es ejemplo y modelo de fe, de confianza, de paciencia y de fuerza de voluntad para el hombre que le sufre. Detengámonos pues, si quiere tomen el libro de Job, vamos a ver algo muy hermoso. La distribución y el bosquejo. Repito, 42 capítulos que abarca este libro se pueden distinguir claramente en varias partes. Tome la Biblia del libro de Job. Consta de un prólogo, felicidad y prosperidad de Job, versículos 1-2. Segundo, el diálogo con 3 ciclos de discursos. Aparecen entonces y llegan 3 amigos, pero antes acordémonos
cómo empieza de hermoso el libro cuando está él pues en todo y llegan las pruebas, que estaban sus hijos, pero Dios lo pone a prueba. Y empieza Satanás prueba a Job. Acordémonos que le dice, claro, si usted lo protege, si usted lo cuide, hiéralo y verá que te maldice en la cara. ¿Y qué le dijo Dios? Toca sus cosas, pero a él no le hagas daño. Porque le dice de dónde viene, de dar vueltas por la tierra, te has fijado en mi siervo Job. Y entonces Satanás le dice todas estas cosas, póngalo a prueba. Y empiezan pues las desventuras y la resignación de Job. Un día que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa del hermano mayor un mensajero y llegó a casa de Job y le dijo, estaban los bueyes arando y las asnas pastando a su lado cuando cayeron sobre ellos los saduceos y se los llevaron. Solamente yo escapé para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con otra desgracia. No había acabado de hablar cuando llega otro. ¿Y cómo termina diciendo entonces Job? Ya dijimos la síntesis del libro. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo allí regresaré. El Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice el texto que en todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato contra Dios. Vea cómo pueden llegarnos a darnos consuelos, que es mejor permanecer en silencio. Llegaron 3 amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namat, cada uno con su discurso. El primer discurso, capítulo 4, confianza en Dios. Bildad de Suaj en el discurso, Dios es justo. Sofar de Naamán en el primer discurso, Dios es sabio. Ahí lo encuentran en los capítulos 4, 8 y 11 y la respuesta que les da Job a este primer discurso, que vienen los amigos a consolarlo y a lamentarse con él. Un segundo discurso, Elifaz de Temán. Job no tiene juicio, capítulo 15. Bildad de Suaj, la ira no puede nada contra el orden de la justicia, capítulo 18. Sofar de Namat, el triunfo del malvado dura poco, capítulo 20. Y una tercera clase de discursos, Elifaz de Temán, Dios trata según las obras. Capítulo 22. Bildad de Suaj, la omnipotencia de Dios. Y Sofar de Namat, pésimo fin del criminal. Y viene la contrarrespuesta que les da Job a cada uno de estos discursos de sus 3 amigos. Y le responde a estos hombres con el capítulo 12, versículo 2. Con vosotros va a morir la sabiduría. Después aparece otro personaje que se llama Eliú y también con sus discursos. En el primer discurso, escucha pues mis razones. En el segundo discurso, el Todopoderoso no pervierte el derecho. Y en el tercer discurso, Dios no es indiferente a las cosas humanas. Y un cuarto discurso, el verdadero sentido de la prueba de Job. Todos terminan hablándole y diciéndole y consolándolo.
Esto no sucede también con frecuencia con nosotros. Vale más el silencio. Si vas a decir una palabra, di algo mejor que el silencio. Y no lo encontramos. Ya en el capítulo 38, la intervención de Dios, su sabiduría creadora, confunde a Job. Su dominio sobre las fuerzas de Dios. Y entonces viene el final hermoso cuando Job se retracta. Cuando se da por vencido, que solamente Él es el que puede. Vayamos al capítulo 42. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, ningún proyecto te es imposible. ¿Quién se ensombrece de tu designio con palabras insensatas? He hablado sin cordura de maravillas que no alcanzo ni comprendo. Escucha, déjame hablar, yo te interrogaré y tú me instruirás. Solo te conocía de oídas, pero ahora en cambio te han visto mis ojos. Por eso retracto mis palabras y en polvo y ceniza hago penitencia. Ese es el final del libro de Job, muy hermoso. Y entonces esto se puede comparar con Jeremías en las Lamentaciones. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 3, 19 y siguientes, llamado también el libro de las Lamentaciones. Ya no hay paz para mi alma, se acabó mi dicha, mi felicidad, pero abrigo una esperanza. Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. Es mejor que aguardemos en silencio la redención de nuestro cuerpo, dice allá las Lamentaciones. Y también se compara con el siervo doliente que encontramos en Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Job es figura de el siervo de Yahvé. Y el siervo de Yahvé aparece como un maravilloso, misterioso e increíble fenómeno. Este siervo elegido del Señor se ve privado de todo atractivo humano hasta ser reducido a la insignificancia. Los hombres se apartan de él con terror y con miedo. La mano del Señor había dejado sobre el siervo una intolerable carga de sufrimiento, tan grande que finalmente sucumbe bajo ella. El lenguaje del profeta supone que el siervo sufre violencia de manos de los hombres, y esto no es una novedad. Los siervos del Señor en el Antiguo Testamento frecuentemente tuvieron que enfrentarse con la violencia o con la amenaza de la violencia. Y la muerte del siervo no es tan desesperada como la muerte que Job prevé para sí mismo, de una forma que el profeta no explica. El mismo siervo verá los frutos de su muerte expiatoria, sino someterse a él, sucumbir, y es el mal mismo quien se encarniza en él. Esto no es personalmente culpable. La ira del Señor no se dirige hacia él como se dirigía hacia el pueblo pecador de Israel. Y no obstante, Dios le trata como si estuviera enojado con él, como dijo Job de sí mismo, y él es reconocido entre los malvados. Pero sometiéndose al mal, cumple la misión que el Señor le había dado. A través de su muerte llega la salvación. El siervo de Yahvé, como es conocido por el profeta, es la última respuesta del Antiguo Testamento a la pregunta de cómo los hombres pueden afrontar el mal, que no pueden superar sino sometiéndose a él y haciéndose víctima.
Recuerde que el siervo doliente nos los transmite siempre el Viernes Santo en la acción litúrgica. El siervo doliente, en la primera lectura antes de la pasión. Entonces, ¿qué más encontramos en Job? Cosas muy interesantes. De esta podemos darnos cuenta mediante lo que es el sufrimiento y el dolor. Uno podría preguntarse, ¿existe el mal? Desde la razón y en una perspectiva universal se pregunta por el problema del mal. Problema que afecta a todo hombre, sea del país que sea. Si pidiera a cada uno de ustedes, asistentes o participantes en este curso, ¿cuántas respuestas podrían dar? ¿Existe el mal? Ese es prácticamente como el mensaje central de este libro de Job. El mal, el sufrimiento, el dolor. Pero se nos dice, solo el dolor redime, solo el dolor fortifica. ¿Existe el mal? Vamos a solucionar este problema de existe el mal con este bello escrito. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Sí, lo hizo. Un estudiante contestó valientemente. ¿Dios creó todo? Preguntó nuevamente el profesor. Sí, señor, respondió el joven. Y el profesor contestó. Si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe. Y dado que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor feliz se jactaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? Y el muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es realidad ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Existe la oscuridad?, continuó el estudiante. Y el profesor respondió, por supuesto. Y nuevamente le responde, se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así? Luego, profesor, oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para descubrir lo que sucede cuando no hay luz presente.
Finalmente pregunta al profesor: Señor, ¿existe el mal? Y respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo. Esas cosas son el mal. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. ¿Y saben ustedes quién fue y cuál era ese joven que le hacía estas preguntas? Albert Einstein, el padre de la teoría de la relatividad. El que primero se jactaba de haberlos convencido, termina en silencio, con la cabeza casi que agachada. Mire cómo hay quien sepa en comprender y dar a entender todas estas cosas. Lo que les decía entonces, este libro, El grito de Job, René Uribe Ferrer, que pone como texto en Job el capítulo 16, 21 y 19, 6, 7. Oh, si hubiera árbitro entre Dios y el hombre, como lo hay entre el hombre y su prójimo. Sabed pues que Dios me ha oprimido y me ha envuelto sus redes. Grito contra la opresión y no obtengo respuesta. De esto voy a recitar Historia del dolor. Hace siglos, ¿cuántos? Varios miles de millones de años, los astrónomos vacilan y juegan con los números de 10 y 11 cifras. El mundo surgió de la nada. Tu verbo, Señor, resonó en el abismo y las cosas brotaron al ser. Tu omnipotencia y tu sabiduría infinitas crearon el cosmos. La luz llenó el universo que resplandeció con la belleza irradiada de tu plenitud, y la nada se replegó sobre sí misma deslumbrada, cegada ante tu obra en la mínima pequeñez y maravilla del átomo. Y en la silenciosamente sonora armonía de las esferas celestes, que obedecen sin desvío las leyes que tú les imprimiste, ante las maravillas del espacio estrellado cuyo resplandor todavía cae sobre nuestros ojos y sobre nuestras almas, sedando nuestra angustia y dejándonos plenos de serenidad y beatitud. Tu obra es bella, Señor, tu obra es bella, y viste que lo era bueno, y a través de millones de siglos el cosmos siguió su evolución, recorriendo las rutas que tu providencia le trazó, y surgió la vida. La vida, pasmosa en su magnitud y en su pequeñez. Es la célula y el árbol gigante, todo ordenado, todo armonioso, como producto por tu sabiduría sin límites. Tu obra bella, Señor, tu obra es bella, hasta que un día, hace 500 millones de años, según los geólogos de hoy, sobre esa vida amaneció la conciencia. Ese día el primer animal se dio cuenta de que sentía y vivía y sufrió. La conciencia y el dolor brotaron gemelos en el mundo, en este mundo producido por tu poder, tu sabiduría y tu amor.
apareció el dolor y el dolor continúa de ello hace 500 millones de años según los sabios y continuará eternamente como tú porque tu palabra lo ha enseñado. El infierno, la suma y el compendio del dolor será eterno. Tú lo has manifestado y tu palabra es infalible. Sigues viendo tu buena obra, Señor, las maravillas del átomo, la maravilla de los espacios estelares, la maravilla de la vida, la maravilla de la conciencia, se justifican. Vale la pena para albergar un dolor, una suma sin límites de dolores internos. Y va muy bien también este texto de Job con la nueva carta del Papa Francisco, hermanos todos. Así empezaba San Francisco sus sermones. Y sobre eso, de hecho, en esta nueva carta pontificia, ¿de qué nos va a hablar? Sobre la fraternidad, sobre la solidaridad que implica el hecho milagroso de ser humanos y estar en el mundo. ¿Qué es lo que más admira un autor de esta nueva carta del Papa? Una bellísima cita literaria, la de este verso latino del primer canto de la Eneida, de Virgilio, que en latín dice: Sunt lacrimae rerum en mentem mortalia tangunt. El sentimiento aquí llanto derrama y aquí se siente en la desgracia ajena. Son las lágrimas de las cosas y lo mortal conmueve el humano. Te sintetiza muy hermoso diciendo: las lágrimas de las cosas, dice Virgilio en la Eneida. Hermanos todos, dice Francisco. Y que en realidad eso somos. Somos el dolor y su remedio. Somos parte del conflicto y el conflicto. Y somos la inteligencia y la fuerza para desentrañarlo y para inventarnos nuevas maneras de seguir adelante. Con Job entonces podemos decir: somos el obstáculo y su solución, el problema y su resolución. Y más allá, somos la recreación de lo anterior, de lo antiguo. Es una infinita espiral de nuevas versiones. ¿Qué conclusión podemos sacar de este libro de Job? Sin dolor, sin dudas y sin pasado no habría preguntas. Y sin preguntas no habría respuestas. Es todo un entramado. Sin la amargura y la depresión, sin la idea de formar su mundo y refugiarse en él, por odio al mundo o por amor a alguien o por millones de motivos más, no habría creado muchos artistas y obras famosas como Beethoven, Bach. Somos la dificultad. Tenemos siempre y hemos tenido la posibilidad y el valor y la voluntad para superar la dificultad, para trascenderla más allá de lo que nos desgastamos en buscar excusas y en culpar a otros de nuestras deficiencias, dándoles con ese señalamiento el poder de decidir sobre nuestras vidas. Somos el pecado, somos la virtud, la condena y la salvación. Somos la desnudez y la protección. Y una y mil veces vamos a tener que desnudarnos y ser descarnados con nosotros mismos y decirnos frente a un espejo las más profundas de nuestras verdades y razones. Muy a pesar de todo aquello que podamos sentir. Somos el dolor y su remedio. La indiferencia y la opción de seguir o no seguir viviendo como robots. Somos la debilidad de dejarnos vencer y creer que solo nos queda
el vacío y la fuerza para levantarnos. Muchas veces dice la gente: Padre, yo peleo con Dios, pero Él siempre gana. Él pone las cosas y sabe por qué las pone y cómo nos conviene. Mire que Job también hace lo mismo. Perezca el día en que nací, más valdría no haber nacido. Y tantas lecciones que nos da entonces este hermoso libro de Job, 42 capítulos. Léanlo despacio, está escrito en forma de prosa, que son casi poesías, muy distinta a una carta de San Pablo. La mera estructura como se forma en la Biblia es hermosa. Entonces, textos para meditar y rezar. Los que están anotando, les doy anoten los versículos para que los lean después despacio. Job 1:21 y 2:10. La fe heroica de Job. Ya lo dijimos ahorita, es el núcleo y el centro de este libro. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó. Que su nombre sea bendito. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no vamos a aceptar también lo malo? Job 46 al 12. Yahvé contestó a Job en medio de la tempestad para decirle: prepárate, voy a interrogarte y tú me enseñarás. ¿Tienes tu brazo la fuerza de Dios y sabes tronar como Él? Con una mirada derriba todo ser soberbio, aplasta donde se encuentran a los impíos. Job 42, 1, 3 y 5 y 6. Fe, pero humildad también. Y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que ni conocía. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y ceniza. Y como les comenté la otra vez que se cortó la charla, la Biblia en trovas. Este trabajo lo hizo el padre Manuel Giraldo. A toda la Biblia. Y trae, por ejemplo, las de Job. Entre saco algunas. Era Job un hombre rico, de Uz vivían en la región, con ovejas y camellos, esclavos y mucho amor. Pero llegó Satanás y se presentó a Yahvé: ¿qué has visto en mi siervo Job? Nadie en la tierra es como él. Estando Job en su casa, esta noticia llegó: han llegado los sabeos destruyendo en derredor. Luego otro cayó un rayo y mató a los pastores. Otro dijo: se han robado los camellos y las flores. Tus hijos todos reunidos celebraban un banquete. Se ha derribado la casa y murieron de repente. Y Job, lleno de dolor, rasgando sus vestiduras: Dios me dio y me quitó, se han acabado mis dudas. Otra vez volvió Satán a la presencia de Dios: has viajado por el mundo, te has fijado en mi hijo Job. Tú quisiste arruinarlo y él sin tacha permanece. Hasta visto su santidad, cuidando ahora de tus bienes. El hombre cuida tu vida, dijo Satán al instante. Mientras cuide sus pellejos, no tienes por qué negarle. Se fue a un estercolero, con un tejo se rascaba. Maldice a Dios y parece su esposa de él se burlaba. Sus 3 antiguos amigos vinieron a visitarlo y lloraron de dolor y sus vestidos rasgaron. 7 días y 7 noches cerca de él estuvieron sin decir una palabra, solo llorando en silencio. ¿Cómo sería esto cantándola? Para que aprendamos la Biblia en verso, en
coplas, en trovas. No me atormentes ya más, le dijo Job, por favor, si estuvieran en mi puesto, ya les daría yo valor. Así hablaban los amigos, mientras Job le respondía, pero yo le preparaba a Job una nueva vida. Por último habló el Señor: ¿quién eres tú que así dudas? Teniéndome providencia, respóndeme estas preguntas. Cuando yo afirme la tierra donde estaba descansando, ¿quién ha sido el arquitecto que el mundo ha sido creando? ¿Qué compuestas puso al mar? ¿Quién a la tierra vestido? ¿Quién pañales a los montes? En las nubes que he nacido. 14 hijos y 3 hijas de las más bellas mujeres, vivió muchísimos años y tuvo muchos saberes. La Biblia en trovas. Ahí queda pues, queridos participantes de este curso bíblico, de toda la historia y este hermoso libro de Job. Reflexionen durante esta semana. Para dentro de 8 días vamos a hablar entonces de los otros libros, la última intervención mía. Por eso quiero que como tarea se lean el Cantar de los Cantares. Son 8 capítulos, muy fácil. A ver qué descubren ustedes ahí. Tiene algo particular este libro del Cantar de los Cantares. Continúen reflexionándolo y tiene la bondad para la próxima. Dentro de 8 días vamos a descubrir algo muy hermoso en el Cantar de los Cantares. Léanlo todos, esa es la tareita, y van mandando que encontraron, y hay algo muy importante ahí, van a descubrir después que nos va a sorprender. Entonces queda como tarea y como lección simplemente leer y reflexionar el Cantar de los Cantares. A todos muchas gracias y esperamos entonces que este bello mensaje del libro de Job cale y nos haga ver que no reneguemos de la vida y por todo nos quejemos. Entonces, ¿cuál es el tema central de este libro? ¿Qué enseñanzas prácticas se pueden sacar de él? ¿Cuál es el pensamiento de esta obra? ¿Qué analogías encuentra con estas palabras de San Pablo? Los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y lee esta semana todo el libro y anota las frases que más te llamen la atención. Mire que los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria que un día se nos ha de manifestar. Pues así terminan estas hermosas trovas del libro de Job. Mire cómo el Señor multiplica todo cuanto en la vida aparezca como sufrimiento. Cuando Job oró al Señor, todo se lo devolvió. 2 veces más de sus bienes el patriarca consiguió. 14 hijos y 3 hijas de las más bellas mujeres, vivió muchísimos años y tuvo muchos saberes. Ahí concuerda con el texto que le digo, que comparen, que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que un día se nos ha de revelar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas noches para todos.